Bienvenidos, gracias por acompañarnos semana a semana en los especiales de ProNoticias. En esta edición vamos a escuchar a varios analistas económicos. Tema: el dólar, cotización actual, movimiento del mercado cambiario local, cuánto se depreció en lo que va del año nuestra moneda, en un contexto muy particular. Estamos hablando de un año en pandemia y cómo esto también puede afectar todo lo relacionado a la cotización de las monedas. Comenzamos. ¿Qué pasa actualmente con la cotización del dólar? ¿Seguirá subiendo? ¿Cómo influye su precio en la economía? ¿Qué factores determinan el alza? Los más destacados economistas analizan la situación y opinan sobre las decisiones que adopta el Banco Central del Paraguay en relación al tema. Especiales de ProNoticias. Momento de conversar y recibir a nuestro invitado de esta noche a través de este contacto digital. Hablamos de Gustavo Rivas, presidente de Vasa Capital, que ya está en contacto con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Mar, un gusto enorme poder saludarte y compartir con tu amable audiencia. Bueno, Gustavo, nuestro tema de la semana es el dólar y cómo influye esta cotización que vamos viendo en aumento paulatino en las últimas semanas. Y queríamos enfocarnos en primer término, conociendo también tu capacidad técnica de análisis, en primer término saber cómo afecta esto la economía diaria de las personas, aquellas que incluso, por ejemplo, tienen deudas en dólares, ya sea por vehículo u otro producto. ¿Cómo va afectando todo esto el día a día de la economía? En realidad, Omar, es una consulta muy interesante porque durante los últimos 3 años estamos viendo al tipo de cambio con una tendencia devaluatoria. Desde el primer trimestre del 2018 vemos cómo paulatinamente el dólar va perdiendo, o sea, va ganando valor contra el guaraní. Y eso sí efectivamente genera una situación, podríamos decir, hasta de angustia en los distintos actores de la economía. La buena noticia para Paraguay es que el contexto macroeconómico en el cual se desarrolla es positivo, es decir, Paraguay tiene un déficit fiscal relativamente controlado. Este año estamos saliendo de esos parámetros por la coyuntura que estamos viviendo, pero en general tenemos una disciplina fiscal, tenemos reservas monetarias internacionales sólidas, una inflación controlada. Entonces, eso sirve como para amortiguar el contexto de devaluación que presenta el país. Otro factor no menor es que la devaluación se ve compensada por la reducción de precios de commodities de los cuales somos altamente dependientes. Comparto con ustedes un gráfico donde podemos ver cómo el precio del crudo en los últimos 10 meses ha perdido valor casi un 40% contra una devaluación del 9% del guaraní. Entonces, ese principal componente de importación que tenemos en nuestra balanza comercial, que es el derivado de petróleo, pudo compensar de mayor forma inclusive este incremento del tipo de cambio. Pero evidentemente para aquel agente económico que tiene un compromiso en dólares y la generación suya de recursos en guaraníes, sí, indefectiblemente esto tiene un impacto. Es decir, esa persona que está queriendo cambiar su vehículo o que se endeudó en dólares teniendo una generación en guaraníes, efectivamente tiene un sobrecosto que en este año 2020 va a ser alrededor del 10%, va a tener un encarecimiento del 10%. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta los últimos 20 años del proceso de la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio, vemos que en el nivel general de precios, es decir, en la inflación, este proceso devaluatorio no tiene un impacto significativo, principalmente por los factores que citamos anteriormente. El país se encuentra a nivel macro en una condición sólida. Entonces, el impacto, un estudio que realizó el Banco Central muy interesante que podemos encontrar en su página, vemos el impacto en el nivel general de precios, especialmente para el consumidor, es del 0,10 al 0,18%. Es decir, con una devaluación
del 10%, que es la que vamos a tener más o menos, el impacto en el nivel general de precio, en la inflación, es aproximadamente de 1%. Eso significa que el bolsillo del consumidor no se ve afectado de una manera tan pronunciada, principalmente porque el país presenta condiciones favorables aún. No es el caso que tenemos en la Argentina, donde el deterioro económico hace que la compra de dólares o la demanda de dólares se acelere de una manera importante. Caso Venezuela, ¿verdad? Paraguay aún se encuentra dentro de un contexto que le permite poder enfrentar esta situación. Hay que entender también, Omar, el vecindario está complicado. Sí, Argentina, si uno mira el dólar blue, que es el dólar que se transacciona, por decir, para comprar bienes y servicios de relativa facilidad, está devaluado en 10 meses casi en un 140%. El real tiene un 40% de devaluación. El guaraní sigue siendo una de las monedas, junto con el sol peruano y el peso chileno, una de las monedas más fuertes aún del vecindario, ¿verdad? Entonces, estamos con un proceso devaluatorio, pero el contexto regional está más complicado de lo que está viviendo Paraguay. Sí, en uno de tus comentarios semanales hiciste un análisis dividiendo en dos partes lo que hace al comportamiento del dólar. Hablabas del análisis fundamental y después del análisis técnico, Gustavo. Parte de lo que nos contabas recién tiene que ver con ese análisis fundamental, es decir, aquellos factores económicos que influyen y de mucho peso de influencia en la cotización del dólar. ¿Así es? Asimismo, la economía paraguaya realmente, si nosotros nos remontamos a inicios del 2000, finales de los años 90, con un país casi en default selectivo, con problemas para cubrir nuestros compromisos, tanto en moneda local como en dólares, hoy esto ha cambiado radicalmente. En aquel momento el porcentaje de dolarización era muy, muy elevado. Esto fue mutando, fue cambiando y hoy muchos actores de la economía prefieren quedarse en guaraníes que en dólares y esto le da mayor robustez a lo que es el contexto del tipo de cambio. Sí. Hay que reconocer también que la pandemia que estamos viviendo, las condiciones a las que se vio obligada el Banco Central y el Ministerio de Hacienda de inyectar liquidez, de bajar las tasas de referencia, obviamente si nosotros sabemos que tenemos una divisa fuerte como la divisa americana frente a un guaraní que es considerado una divisa exótica, una moneda exótica, ante dos tasas de interés reducidas, muchas veces el agente económico, el actor económico prefiere refugiarse en esa moneda más reconocida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque Paraguay, si vos te fijas en los años 2018, 2019, 2020, en el periodo enero-septiembre, ha presentado superávit comercial en estos 9 meses. En los últimos 3 años hemos tenido superávit y en el superávit del 2020 supera los $1.000 millones. Entonces mucha gente me consulta y me dice, Gustavo, pero no entiendo por qué si estamos teniendo superávit, nosotros estamos en un proceso evaluatorio y tiene que ver con lo que dije. La región está complicada, no podemos nosotros como una economía pequeña, abierta, con frontera prácticamente seca en toda su extensión, presentarnos con una moneda fortalecida frente a gigantes como Brasil y Argentina que están devaluando de manera importante. Nuestra industria incipiente se va a ver muy afectada, el contrabando va a ser un problema. Entonces, de alguna manera tenemos que bailar a ese ritmo como para tratar de compensar el deterioro también que tiene la región. El otro factor es que el agente económico que hoy está sintiendo este exceso de liquidez en la economía, es decir, la cantidad de guaraníes que podemos disponer gracias a los programas lanzados por el Ministerio de Hacienda, muchas veces se ve tentado a demandar dólares. Entonces ves en la balanza comercial un superávit, más exportaciones que importaciones, pero aquel agente económico que no está de repente involucrado en comercio exterior prefiere salir a comprar dólares todos los días en vez de quedarse en guaraní. Entonces eso también afecta
un poco la volatilidad o el comportamiento. Eso sería factores que influyen en el tipo de cambio. ¿Se podría hablar, Gustavo, de algún factor especulativo también en esto que hace a la cotización del dólar, no solo a nivel local? Te consulto, ya que tenés una visión amplia a nivel regional, lo que estamos viendo en Argentina, por ejemplo, que está ocurriendo también en Brasil, dos economías grandes con muchísimas dificultades actualmente y por supuesto vos lo mencionabas, la cotización del dólar paralelo en la Argentina y lo complicado que está el panorama ahí. Mira, con relación a Argentina, creo que la situación es mucho más compleja. Los fundamentos de la economía están con problemas, entonces se ve reflejado eso. Con relación a Brasil, creo que es una estrategia más de Brasil de hacer competitivos sus productos, porque no vemos que macroeconómicamente se pueda justificar un porcentaje tan elevado de devaluación, pero obviamente devaluando la moneda en ese porcentaje, sus productos se vuelven mucho más competitivos. Este tipo de estrategia vemos en otros países también y se puede ver una guerra comercial entre los mismos. Pero el caso de Argentina yo creo que es ya un problema de estructura económica. Los distintos actores de la economía ya no confían en la conducción económica, en los fundamentos de la economía. Entonces, aquella persona que puede generar pesos argentinos busca de alguna manera poder refugiarse en ese dólar paralelo, en el dólar blue, y eso va generando una brecha aún mucho mayor, ¿verdad? El peso argentino tiene una devaluación oficial de alrededor del 35% y el dólar blue en estas últimas 2 semanas pegó un salto en 140%. O sea, es muy grande la brecha entre lo que reconoce el Estado argentino y lo que se comercializa entre oferta y demanda puramente. Te consultaba lo de la especulación porque no es algo nuevo, Gustavo. Se ha visto en otros tiempos, se ha visto en otros países también. Existen pescadores de río revuelto. Totalmente, eso es indudable, ¿verdad? Evidentemente, cuando uno trata de controlar variables económicas, las oportunidades especulativas siempre van a aparecer. Es muy difícil poder controlar variables en la economía. Esto ya está demostrado a lo largo de la historia, pero Argentina es un país que viene repitiendo este tipo de situaciones de manera reiterada. Incluso. Entonces, hemos visto exactamente, antes del gobierno de Macri tuvimos esta misma situación y evidentemente se trató de corregir, pero hoy volvemos a lo mismo. No creo que exista una solución mágica. Argentina, al igual que Venezuela, son países con problemas estructurales y la solución creo que no es tan sencilla, por lo menos en el corto plazo. ¿Y cómo estás viendo las medidas, volviendo a nuestro país, que adoptan las autoridades del Banco Central del Paraguay en relación a la fluctuación del dólar? ¿Son acertadas, son correctas? ¿La medida de intervención en el mercado para frenar la cotización es adecuada, es ideal? Mira, esa consulta es muy interesante porque nosotros desde el año 89, con el advenimiento de la democracia, hemos decidido tener un tipo de cambio libre y fluctuante, es decir, la oferta y la demanda determinan el precio del tipo de cambio. Solamente que en este caso hay un participante que es el que tiene el poder o tiene un poder por encima de los demás, que es el Banco Central. Tiene una gran cantidad de dólares y una gran cantidad de guaraníes para poder influenciar. Por eso se denomina mercado libre de flotación sucia. Mira, en términos generales, el Banco Central está tratando de llevar el tipo de cambio de la mejor manera posible en un contexto regional complicado, en un contexto mundial complicado, ¿verdad? Todos somos conscientes de lo que la pandemia, lo que la COVID está generando en el mundo y dentro de eso está haciendo que el tipo de cambio no pueda influir o no pueda influenciar de manera desmesurada en el nivel general de precios. Recordemos que el Banco Central tiene como objetivo meta de inflación, no como el Banco de los Estados Unidos, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene el control de la inflación más el nivel de empleo. Entonces, el Banco Central está articulando
diariamente medidas como para que la volatilidad que vemos no pueda estar afectando de manera importante a las transacciones económicas, a las transacciones comerciales y también a la desesperación de los distintos actores de la economía, porque es un factor muy importante. Cuando la gente empieza a sentir que el tipo de cambio empieza a subir, generalmente relaciona con un deterioro de la satisfacción económica, del índice de satisfacción. Entonces está tratando de acompañar paulatinamente este proceso evaluatorio como para que el impacto no sea muy importante. El mercado paraguayo, el sistema financiero paraguayo es pequeño. El volumen de compra y venta diaria está entre 30 a 40 millones de dólares. El Banco Central sabe perfectamente quién compra, quién vende, cuáles son los principales agentes que influyen, cuáles son las fechas que influyen. Por ejemplo, sabe que a fin de mes las compañías tienen que salir a vender dólares para hacer frente a sus necesidades en guaraníes, sabe las fechas cuando hay vencimiento de impuestos, sabe las fechas cuando hay vencimiento de forward, porque los forward tienen esa particularidad que por la forma operativa de cancelarse, generalmente la institución financiera que vendió un forward, cuando tiene un vencimiento, tiene que salir a vender para poder compensar esas posiciones. Entonces vemos que en esos días, que generalmente a fin de mes, el tipo de cambio baja. Todas esas variables las considera y las tiene en cuenta el Banco Central, y dentro de eso está tratando de llevar al tipo de cambio en una zona o dentro de una zona que no afecte la actividad económica. No es tarea sencilla la que le toca al Banco Central, porque estamos en un contexto, como te decía, adverso. Sí, en los comentarios semanales también escucho habitualmente que hablas y haces un análisis del nivel de devaluación justamente que está teniendo nuestra moneda en comparación con otras monedas regionales. En este contexto de pandemia seguimos teniendo una devaluación baja en comparación a otros países, Gustavo. Exactamente. Paraguay está entre los 3 países con menor devaluación de la región. De hecho, Banco Central hace un comparativo en sus reportes con estos países de la región, y junto con el sol peruano y el peso chileno estamos en ese rango del 7, 8, 10% más o menos de pérdida de valor en lo que va del año, frente a, como te decía, a economías como la brasilera, que es muy grande, con una devaluación en torno al 40%, y el peso argentino en su versión paralela. Es decir, cuando digo versión paralela me refiero a que ese agente paraguayo puede agarrar sus guaraníes e ir a comprar peso argentino a esa cotización, a ese cambista que está en la calle o está en Clorinda. Ahora hay problema de paso, pero cuando se normalice, con esos guaraníes compra peso argentino al contravalor de esa cotización que tenemos en el paralelo. Entonces se hace mucho más barato comprar un producto en la Argentina que comprar de un comercio paraguayo que está pagando normalmente despachos, impuestos, y está comprando productos de Argentina a la cotización oficial. Entonces es realmente meritorio lo que está haciendo Paraguay, teniendo ese nivel de devaluación en un contexto muy, pero muy adverso. Finalmente, Gustavo, ¿hacia dónde vamos con el dólar? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Yo creo que el tipo de cambio entró en un rango de fluctuación. Desde hace 2, 3 semanas hemos superado la barrera de los 7.000, y creo que el 7.100 y el 7.200 son resistencias o techos muy importantes. No creo que vayamos a superar ese rango. Banco Central tiene suficientes reservas monetarias internacionales como para poder enfrentar cualquier tipo de, vamos a decir, de demanda o de sobredemanda de la economía paraguaya. Se vienen épocas donde generalmente las compras para fin de año se empiezan a verificar. Entonces Banco Central tiene las condiciones como para salir a vender dólares al mercado y lograr mantener el rango de fluctuación. Hoy el tipo de cambio está en 7.030, 7.040 aproximadamente,
creo que el 7.100, 7.200 sería un techo muy, pero muy importante, difícil de rebasar de aquí a fin de año. Gustavo, gracias por el tiempo, gracias por el completo análisis para Canal Pro. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un gusto, Mar, a las órdenes. Gustavo Rivas, presidente de Vasa Capital, en los especiales de Pro Noticias esta semana.